la pandemia de la COVID-19 más o menos a raya, las perspectivas turísticas no pueden ser más optimistas, a pesar incluso de la inflación que nos trae la guerra. En ese contexto, el alquiler vacacional, aquella moda que terminó quedándose entre nosotros, ocupa ya más de la cuarta parte del sector turístico en Canarias. De eso y del proyecto de la organización que lidera, vamos a hablar a partir de ya con Doris Borrego, que es presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional ASCA. Bienvenida. Muchas gracias. Por cierto, que también está con nosotros el vicepresidente de la asociación, Javier Valentín, también reelegido, también asesor jurídico de la misma organización. Buenos días. Buenos días. Bueno, luego hablaremos con él de una cuestión específica, pero vamos con Doris Borrego. Acaba de ser elegida presidenta, como decía, una asociación que además tiene vocación de crecer. ¿Exactamente hacia dónde y cuál es su plan? Bueno, vamos a ver, nosotros nacimos de la nada en el año 2013. Hoy por hoy contamos con más de 1.500 asociados, 7 años recurriendo normativa injustificadamente restrictiva, sin perder ni una, gracias al vicepresidente que tengo aquí enfrente. Y ahora toca, además, hacer muchas otras cosas, ¿no? Es decir, había un sueño que por fin podemos hacer realidad, que es tener una sede propia para la provincia de Las Palmas y que se ha hecho realidad, cuya inauguración va a ser el 19 de mayo a las 11 de la mañana. Para quien quiera, todos aquellos socios, hago un llamamiento para que nos visiten y nos acompañen en la realización de ese sueño. Y luego hay que trabajar en las nuevas tendencias, la digitalización, en la modernización, en lo que es el aumento de la calidad, en la sostenibilidad, accesibilidad. Hay mucho todavía por hacer y sobre todo hay que quitar esos antiguos mantras, esos mantras que vienen de años atrás, que somos los culpables de que no hay vivienda, que somos los culpables de gentrificación, que somos los culpables que somos solo traemos turismo de borrachera. Es decir, hay muchos mantras todavía que depurar y sobre todo hay que mentalizar a los políticos de que no vamos a traer, el turista no va a ir a aquellos alojamientos que ellos quieran, sino aquellos que ellos elijan. Y ahí hay estudios muy importantes que dicen que el 40% de nuestros visitantes, si no encuentran ese modelo de vivienda vacacional de particulares, es decir, hogares, que es lo que nosotros realmente ofertamos, pues prefieren irse a otros destinos antes que cambiar de modalidad. Bueno, vamos a desentrañar todo esto. ¿Cuál es la situación ahora mismo del alquiler vacacional en Canarias? ¿Cuáles son las perspectivas para el verano? Que está ahí al lado. Aunque es verdad que el turismo vacacional no es precisamente un turismo puramente de verano, sino que está, digamos, todo el año y todos los días. Pero le pregunto por esta cuestión y porque la situación es compleja. Aparentemente estamos en un momento estupendo, pero está ese fantasma de la inflación y eso que puede, y también la carestía, por supuesto, del combustible que puede afectar no solamente al turismo vacacional, sino a cualquier otro. Sobre esta cuestión, ¿cómo valora la situación en este momento? Bueno, después de haber tenido ese efecto champán desde el 1 de octubre del año pasado, hemos tenido un invierno espectacular. Jamás hubiésemos podido soñar después de la pandemia de tener unas ocupaciones como hemos tenido. Hasta Semana Santa viene ahora el pequeño bajón de siempre, andamos con unas ocupaciones entre el 60 a 65%, pero a partir ya de la última semana de junio se prevé un alza otra vez muy importante, también gracias al turismo local y nacional, pero también hay una bolsa importante de reservas ya que vienen desde principio de año y que no se están cancelando por el momento. Esto para nosotros es muy importante. El cliente que alquila, que prefiere vivienda vacacional europeo, reserva con mucha antelación, tanto el invierno como el verano, con lo cual ya lo tiene pagado y no se va a quedar atrás. Tiene el vuelo, tiene ya la vivienda vacacional pagada, con lo cual ese es un cliente para nosotros seguro, al no ser que la guerra nos juegue una mala pasada, que esperemos que no. No, decía que además también una vez que se alquila esa casa vacacional, también se compra el billete de avión, con lo cual estamos hablando de efectivamente una mayor seguridad.
Bueno, ASCAP va camino de los 10 años. Si usted mira para atrás, ¿cuánto y cómo ha evolucionado el alquiler vacacional en Canarias? Si se colocase otra vez en 2013, cuando aquella plataforma empezó, y lo mira con esa perspectiva, ¿cómo ha evolucionado? ¿Hasta qué punto? ¿Mucho más de lo que esperaba entonces? Bueno, vamos a ver, sí, la verdad que sí. Es decir, el alquiler vacacional realmente no es una modalidad nueva. Existe de toda la vida. Quien no alquilaba un apartamento en el sur por un mes, eso es vivienda vacacional, porque todavía, hoy por hoy, hay políticos que dicen, no, eso no es vivienda vacacional, eso es otra cosa. No, no, eso ya era vivienda vacacional. Y todos los nórdicos que alquilaban por un mes, por 3 meses, los apartamentos, eso era vivienda vacacional. ¿Qué pasó? En el año 2013 sacan la vivienda vacacional de la LAU y lo meten como establecimiento turístico. Y ahí es donde empiezan todos los problemas. Fue duro, fue muy, muy duro, y la plataforma nació a raíz de varias sanciones, además sanciones de 30.000, 60.000 euros a personas, a familias particulares que llevaban, en muchos casos, alquilando sus viviendas vacacionales desde décadas, ¿no? Y de pronto se encontraban con una situación no de alegalidad, como dicen muchos, de ilegalidad, y con una espada de Damocles, con unas sanciones absolutamente exageradas. Ahí es donde nació la plataforma. Hoy por hoy contamos con más de 1.500 socios. Vamos a contar sede Tenerife, sede Gran Canaria. Para nosotros es un hito. 7 años sin perder una sola sentencia. Y hemos recurrido muchísimas, pero muchísimas. Somos referentes en España como asociación. Es decir, nosotros hemos celebrado incluso el primer congreso de la vivienda vacacional a nivel mundial, y lo hicimos en octubre del año pasado. Es decir, nunca se había planteado un congreso a nivel internacional, y también lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, siempre intentamos ir un paso más adelante, pero para concienciar de la importancia que tiene. Ahora hablamos de sostenibilidad, la importancia que tiene la sostenibilidad, etcétera, etcétera. ¿Habrá algo más sostenible que cualquier familia de las islas pueda beneficiarse directamente del turismo? Una cosa importante, una de las patas importantes de las ODS es que la economía que genera el turismo tiene que recaer en la población. Y quiero recalcar esto porque tenemos ejemplos como en el Ayuntamiento de Gran Canaria, donde modifican un plan general para decir, no, prohibimos encubiertamente a todas las familias de la capital de que puedan beneficiarse del turismo, y se lo damos a empresarios con bloques completos, cuando no han entendido sinceramente lo que es la vivienda vacacional. La pandemia nos ha ayudado en el sentido de que todos hemos cambiado, a nivel mundial todos hemos cambiado, nuestra escala de valores ha cambiado. Tanto es que cuando se abrió el turismo se alquilaba muchísima vivienda vacacional, pero no solamente por la independencia y la seguridad, de que nadie interfería en la zona, que no había espacios comunes, etcétera, etcétera. No solamente por eso, sino porque le damos mucho más valor a lo cercano. Se juntaban familias que a lo mejor vivían en diferentes países o lugares, o grupos de amigos se juntaban para pasar unas vacaciones. Hoy en la vivienda vacacional, uno que alquila una vivienda vacacional no es para estar en la vivienda sol y playa, sino lo primero que se pregunta es ¿qué me ofrece el lugar donde está esa vivienda vacacional? El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo acaba de decir, efectivamente, reguló hace unos años dentro de su plan general para de alguna forma limitar, usted dice prohibir, el turismo vacacional, el alquiler vacacional. ¿Tienen previsto ustedes retomar conversaciones con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para tratar de abordar esta cuestión, o van ustedes a ir por la vía jurídica? A ver, nosotros siempre hemos tendido la mano. Cuando ASCAP va a los tribunales no es por gusto, sino porque la vía
diplomática, por decirlo de alguna manera, está agotada. Siempre hemos estado con la mano tendida y siempre seguiremos con la mano tendida, porque es importante, tenemos que estar ahí. Cuando se habla de turismo es una cuarta parte hoy por hoy en las islas, y creo que algo tenemos que decir. No podemos dejar que terceros hablen por nosotros, porque nada tienen que ver con nosotros, ¿no? Y con lo que respecta a las normativas, pues yo creo que aquí está nuestro vicepresidente y letrado, que mucho mejor que yo puede dar una explicación al respecto. Sí, Javier Valentín, lo presentaba antes como vicepresidente, pero sobre todo por asesor jurídico de la asociación de ASCAP. Sobre la cuestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿es solamente con este ayuntamiento con el que tienen ustedes las dificultades? Y segundo, ¿van a plantear ustedes ir por la vía directamente judicial o van a hacerlo paralelamente con esas conversaciones que dice la presidenta que sí, que son mano tendida, por lo tanto están dispuestos a hablar? Sí, como en efecto decía Doris Borrego, la asociación siempre se ha mostrado partidaria de tratar de solucionar las cuestiones o las discrepancias extrajudicialmente, pero en este caso, si bien, como dice el dicho, dos no pelean si uno no quiere, en este caso dos no hablan si uno no quiere, y es que el Ayuntamiento de Las Palmas, en concreto su concejal de urbanismo, el señor Doreste, ni siquiera quiso recibir a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Eso es absolutamente inadmisible. Tenemos que tener en cuenta que el 44%, lo repito por si alguien no lo oyó bien, el 44% de las camas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria son de alquiler vacacional. Yo me atrevería a decir, como dijo en su momento el señor Hidalgo, aunque ya no lo repite mucho últimamente, pero como lo dijo en su momento antes de la regulación del Plan General de Las Palmas de Gran Canaria, y eso consta en las hemerotecas, la ciudad de Las Palmas, el boom turístico que afortunadamente vive la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se debe en gran medida a la vivienda vacacional. Porque si no, díganme ustedes, vamos a remontarnos 7, 8 años atrás, ¿dónde metíamos tantos turistas en Las Palmas de Gran Canaria sin la vivienda vacacional? Pues bien, lamentablemente, con la reforma que hubo del Plan General de Ordenación Urbana, en la que no se nos quiso ir a la primera parte afectada, que éramos nosotros, la Asociación del Alquiler Vacacional, el Ayuntamiento de Las Palmas dictó una normativa de manera totalmente unilateral, y cuando digo unilateral es sin oír a los afectados, y a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional no le quedó más remedio que recurrir ese plan ante los tribunales de justicia, que está en la actualidad pendiente de sentencias, si bien es cierto que ya hemos ganado otras sentencias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a un socio, por ejemplo, recuerdo el último, por un precinto de una vivienda vacacional que la tumbó el juzgado del contencioso, y bueno, el Ayuntamiento ha recurrido esa sentencia y esperamos que se confirme en segunda instancia. ¿Solamente es con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o hay otros ayuntamientos que están en la misma tesis, digamos? En toda España se ha querido limitar el alquiler vacacional mediante el urbanismo, y el Tribunal Supremo ha sido clarísimo. Lo que no se pueden establecer límites, pero lo que no se pueden establecer son prohibiciones a la actividad. Y el Ayuntamiento de Las Palmas, en este caso, lo que ha hecho es establecer una prohibición encubierta, porque las limitaciones que se han establecido en el Plan General de Ordenación son tan radicales y de tal imposible cumplimiento que al final solo se podrá, y esto fue muy triste oírlo en las palabras en la boca del señor Doreste, solo se podrán dedicar al alquiler vacacional en Las Palmas de Gran Canaria los edificios completos que pertenecen a grandes grupos empresariales, porque el ciudadano de a pie, como usted o como yo, o el que nos oye, muy difícilmente va a poder comprar un edificio completo para dedicarlo a la actividad de vivienda vacacional. Bueno, enseguida vuelvo con Doris Borrego, pero antes quería plantearle, la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, insiste, lo dice con mucha frecuencia, en que hay que terminar de regular y legalizar pues aquellas viviendas vacacionales que todavía, en fin, no han conseguido alcanzar esa situación de legalidad. Sobre esta cuestión, ¿hay algún avance? Nosotros en la actualidad en Canarias tenemos la actividad regulada, tenemos el decreto 113/2015 que regula perfectamente la actividad, y lo que sí tenemos que partir de la premisa es que los propietarios de vivienda vacacional siempre han querido estar dentro de la ley. Es decir, los propietarios de vivienda vacacional tienen que darse de alta en el IJIC, tienen que pagar impuestos y tienen que llevar esos rendimientos al impuesto a la renta a las personas físicas, pero nos estamos encontrando que muchas veces es la propia administración la que pone los palos en las ruedas, con muchas veces requisitos de imposible cumplimiento, que lo único que hace es lastrar y trabar la actividad, y por tanto imponiendo condiciones que son absolutamente incumplibles muchas veces por propietarios que quieren estar dentro de la regulación. Bueno, son 46 los minutos que pasan de las 9 de la mañana.
Restan, por lo tanto, pues, en fin, 14 minutos para que sean las 10 y terminemos esta entrevista, y estamos con Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. ¿Ha conseguido sacudirse a la fama la asociación, el sector, de que se están comiendo ustedes al alquiler residencial? ¿O todavía eso no se ha logrado? Bueno, vamos a ver, los políticos siempre aprovechan ese mantra para limitar. Tenemos el ejemplo ahora del Ayuntamiento de Santa Cruz, que también quiere limitar la vivienda vacacional a lo que a ellos les interesa. Es decir, por ejemplo, la zona del Toscal, lo que quieren es que con dinero privado que se inyecte de familias canarias se modernice todo un barrio con la promesa de que se van a poder dedicar a la vivienda vacacional. Esto hay que cogerlo con pinzas, porque a ver qué pasa cuando todo ese barrio esté en condiciones, a ver, porque ya tenemos experiencias de eso, ¿no? Está hablando usted del Ayuntamiento de Santa Cruz. Exactamente, pero en general me gustaría hacer hincapié en que la vivienda vacacional es una modalidad que nada tiene que ver y puede coexistir, como ha coexistido de toda la vida, con los demás alojamientos, tanto en cuanto nosotros lo que ofrecemos son hogares. Es decir, yo alquilo un hogar, y un hogar es único, y no solamente que es único, sino que la economía se queda aquí, que nos da la oportunidad de inyectar. Ya en el año 2015 un informe de la propia Consejería de Turismo reflejaba que la vivienda vacacional inyecta a la economía canaria más de 1.500 millones de euros. Estamos hablando de 1.500 millones de euros. Claro, dada esa cifra, ya no se volvió otra vez a reflejar, si aquello en los informes. Imagínense, si en el 2015 inyectábamos 1.500 millones, ¿cuánto nos será hoy? Pero se utiliza el que nosotros restamos al parque de viviendas de alquiler residencial, plazas. A ver, la vivienda vacacional representa un 3% del parque de viviendas. ¿Cómo el 3% puede tener esa influencia? Es más, nosotros encargamos un estudio a TIDES de la Universidad de Las Palmas, al Instituto TIDES, que en muchas páginas refleja de que no hay evidencia ninguna de que nosotros tengamos influencia principal en el aumento o en la escasez de vivienda. Esto es una política de hace 30 años que nunca ha tenido en consideración la vivienda pública. Es verdad que hay localidades donde sí que está mucho más tensionado el alquiler. Pero bueno, me imagino que será también pues por la naturaleza de esas ciudades. Le hablo de Arrecife o islas, ¿no? O le hablo de Santa Cruz de la Palma o de Puerto del Rosario, por ejemplo, por citar 3 ejemplos, ¿no? Pero es evidente, es decir, si tenemos un problema, por ejemplo, en Corralejo, en Fuerteventura, hay un problema, y un problema grave, ¿vale? Es la vivienda vacacional, pero nadie habla de que hay complejos enteros de vivienda vacacional, lo que nosotros denominamos pseudo hoteles, que se han convertido en vivienda vacacional. Señores míos, vamos a separar un poco lo que es el alquiler vacacional de particulares y lo que es un pseudo hotel, donde a lo mejor 100 y pico apartamentos se convierten en vivienda vacacional. Es decir, seamos sostenibles, seamos razonables, miremos por la gente de aquí. Nosotros calculamos que generamos alrededor de 30.000 puestos de trabajo directos. ¿Cuántos no indirectos? Nosotros no solamente miramos a la vivienda vacacional, que es nuestro cometido, sino también en las sinergias que para nosotros son fundamentales de, por ejemplo, la actividad de ocio, porque de nada nos sirve tener en Tejeda una vivienda vacacional si no tenemos nada que ofrecerle al cliente que hacer en Tejeda. Es decir, todo esto hay que tenerlo en consideración, y cuando hablamos de la escasez de vivienda en zonas turísticas, me van a perdonar, pero no hay vivienda y se encarece la vivienda, pero seguimos construyendo hoteles que necesitan mano de obra
que es foránea, que tiene que vivir, que tiene que ir al colegio. Es decir, si no pensamos en los servicios, no miremos hacia otra parte culpando a un sector que poco o nada tiene que ver. Bueno, ustedes ayudaron, por otra parte, en la emergencia residencial que se dio en la isla de La Palma después de la erupción del volcán. Se pusieron pusieron a disposición algunas viviendas vacacionales del gobierno de Canarias para poder, en fin, solventar por lo menos esos primeros meses. ¿Cómo está la situación? ¿Todavía siguen en esa situación o ya se ha normalizado? Yo quiero aprovechar cualquier micrófono que se me preste para decir que me siento tremendamente orgullosa del sector de la vivienda vacacional, tanto durante la pandemia, que pusimos más de 400 viviendas a disposición del gobierno, muchas de ellas gratuitas o a precios absolutamente simbólicos, para aquellos policías, efectivos, sanitarios que lo necesitaban. Es decir, fuimos los primeros ahí sin mirarnos el bolsillo, sino fuimos solidarios. Lo mismo pasó en La Palma. Se mandaron a los turistas a sus países de origen, a otras islas, se desviaron y acogimos gratuitamente. Esto hay que resaltarlo, porque hay otros que se han llenado los bolsillos y nosotros lo hemos hecho gratuitamente y sin mirar nada, sino dar cobijo en nuestras viviendas a esas personas que más lo necesitaban. Por eso es que nosotros reclamamos el otro día, a través del Partido Popular, que presentó una PNL a instancia nuestra, de que esas familias canarias que están en La Palma y que han perdido sus viviendas vacacionales tienen tanto derecho a recibir ayudas como cualquier otro alojamiento turístico, pese a ser personas particulares, es decir, no autónomos, no a empresas que ya de hecho tienen las ayudas. ¿Qué pasa con todas esas familias? ¿Qué pasa? Que solo estamos para cuando se pasa mal, para ayudar, pero luego no hay nadie que nos ayude. Si pensamos en el Valle de Aridane, que mejor alojamiento que una vivienda vacacional. Tradicionalmente representa el 44% de todas las viviendas vacacionales de la isla y siempre han tenido un acogimiento, y muchos de ellos no han perdido solamente a la vivienda vacacional, sino también su vivienda habitual. Así que estaremos ahí pico pala para que se cumpla esa PNL y esa familia reciban sus ayudas también. Hemos hablado de cómo conviven los dos sectores, el residencial y el turístico, que dice que es necesario, que se puede convivir perfectamente y que no tienen por qué hacerse competencia, por lo menos en cuanto a los precios de los alquileres. Pero yo le pregunto, ¿cómo está conviviendo también el turismo vacacional con el sector tradicional? ¿Les están entendiendo un poquito mejor las patronales de toda la vida o sigue habiendo grandes discrepancias? Vamos a ver, nosotros nunca hemos tenido ninguna discrepancia aquí en lo que es en Gran Canaria, por ejemplo. No hemos tenido ningún problema, nuestras relaciones son buenas, nos sentamos en la mesa, cordiales, hablamos, tanto es que hay empresarios que todos saben que se dedican también a la vivienda vacacional, con lo cual yo creo que hay un entendimiento pleno. Evidentemente cada uno lucha por lo suyo como tiene que ser. En la provincia de Tenerife, pues llevamos casi una década con la mano tendida, y yo le puedo decir que tengo agujetas porque nunca se ha cogido. Es decir, a día de hoy, la presidencia de esa asociación de la patronal hotelera no se ha sentado jamás conmigo en una mesa, jamás. Cosa que para nosotros es positivo, porque eso significa que cuando no hay argumentos uno no se sienta. ¿En Lanzarote y en Fuerteventura ocurre lo mismo? Lanzarote y Fuerteventura, relación cordial, es decir, no hemos tenido ningún problema. Solamente los problemas entonces usted los sitúa con Asotel. Bueno, yo no tengo problemas con Asotel. Parece que Asotel tiene un problema conmigo. Nosotros siempre hemos tenido la mano tendida. Lo hemos invitado a Asotel un millón de veces a nuestros actos, a reuniones, a sentarse. No somos nosotros. Es que la voluntad está ahí y la mano sigue tendida. Es decir, sigue tendida, porque entendemos que además no hay razón ninguna, es decir, no somos competencia, somos totalmente
compatibles un alojamiento. Nadie que se vaya, que quiera un hotel con servicios, se va a ir a una vivienda vacacional y viceversa tampoco. Es decir, no sabemos dónde está ese problema, pero sí es verdad que desde aquí invito a que acepten una invitación a sentarse con nosotros y de hablar de diferentes temas que yo creo que es necesario, porque el turismo en Canarias necesita ahora mismo una fuerza, hacer piña para sacar muchísimas cosas adelante, muchísimas cosas que nos atañan a todos los sectores alojativos, también a la vivienda vacacional. Esa compatibilidad a la que usted hace mención podría llegar al punto de que incluso el sector tradicional está entrando también en el negocio del alquiler vacacional, es decir, empresarios o empresariado que habitualmente en el sector hotelero y extrahotelero, porque también está el extrahotelero, que es lo que usted decía antes, lo de los apartamentos, pues han entrado en el alquiler vacacional. ¿A usted le consta esto? Sí, por supuesto. A ver, es obvio. Además, no se esconde, ¿no? Es decir, hay muchísimos empresarios hoteleros que se dedican a edificios completos, dedicarlos a la vivienda vacacional. El señor Doreste dijo que él prefería erradicar a toda la vivienda vacacional de particulares y que él quería solo edificios completos de vivienda vacacional. Es decir, así de claro. Lo que pasa es que aún así, dentro de la vivienda vacacional hay que diferenciar. Nosotros alquilamos hogares, ofrecemos hogares personalizados, nada tiene que ver con esos pseudo hoteles o pseudo complejos de apartamentos. Eso no es lo que quiere nuestro cliente. ¿Le preocupa que el empresariado tradicional esté entrando en el negocio de alquiler vacacional o no? No, nunca podrá competir con la personalización nuestra. Y además hay mercado para todo y hay gente para todo. Y se ha visto, y por mucho que se han empeñado y por mucho que lo están intentando, nosotros tenemos ahí a nuestro